¿Cómo puede cambiar la vida de un magistrado arrogante cuando 12 placas de bronce revelan sus secretos más oscuros ante sus propios colegas? Pensó que el Código Penal era solo un adorno. Te sorprenderá ver cómo una verdad providencial desmoronó su imperio sin usar la violencia. Santiago camina apurado por la madrugadora y fresca Plaza Mayor de Madrid, rumbo a su taller de restauración. De repente, entre los adoquines húmedos, nota un brillo extraño. Es una pequeña medalla de plata vieja, grabada con la imagen de un olivo y 3 marcas profundas. Un objeto que claramente no pertenece al suelo de esa moderna zona comercial. Al agacharse para recogerla, un escalofrío recorre su espalda al escuchar el murmullo de una mujer vestida con un rebozo azul oscuro, quien platica tranquilamente con un vendedor de flores a unos metros, sin quitarle la mirada de encima, con una serenidad que desafía el caos matutino de la ciudad. Santiago guarda la pieza sintiendo una punzada de ansiedad inexplicable, una fuerte corazonada de que algo en su rutina está a punto de quebrarse para siempre, mientras la presencia silenciosa de la mujer se desvanece entre la multitud que comienza a llenar las calles. ¿Acaso los objetos olvidados en el suelo son simples descuidos del destino? ¿O son anzuelos divinos para despertar un alma que se ha quedado dormida en la comodidad? A veces una pequeña pieza de metal oxidado es el inicio de una sacudida que desmorona todas nuestras certezas humanas. Han pasado 3 largos años, y la realidad es devastadoramente distinta. Santiago se encuentra sentado en el suelo de un departamento completamente vacío en los suburbios de Toledo, con una maleta desgastada a su lado y la mirada fija en la nada, habiendo perdido toda voluntad de pelear contra la corriente. La puerta principal, que dejó mal cerrada, se abre suavemente y una mujer de andar pausado y rostro pacífico entra sin pedir permiso, sentándose en una caja de madera justa frente a él, mirándolo con un respeto absolutismo y sin el más mínimo juicio en sus ojos claros. El fuego limpia la madera, Santiago, pero las raíces fuertes siempre guardan la humedad de la primera lluvia, dice ella con una voz suave que resuena con un conocimiento íntimo de sus pensamientos más oscuros y desesperados. Antes de que él pueda procesar cómo sabe su nombre o a qué se refiere, la mujer se levanta con gracia y sale al pasillo, dejando tras de sí un sutil aroma a rosas frescas y un silencio sepulcral que estremece el alma del hombre. ¿Has sentido alguna vez que el dolor te ha vaciado por completo, dejándote sin respuestas ante el abandono de los que creías tus amigos? Cuéntanos en los comentarios si has vivido una tormenta donde solo la fe te mantuvo en pie. Augusto Villalobos no regresó a su oficina esa tarde de septiembre. Ordenó a su chofer que lo llevara a su residencia en Andares. Es una mansión de 3 pisos hecha de mármol blanco. El silencio en el lugar era absoluto y pesado. Su esposa había muerto 5 años atrás de un infarto. Sus 2 hijos vivían lejos y no le hablaban. El millonario se sentó solo en su enorme sala de estar. Encendió la televisión en el canal de noticias local. La conductora apareció en pantalla con rostro serio. Informó que 34 niños habían sido dados de alta. El Hospital Civil de Guadalajara no tenía una explicación médica. Los doctores hablaron de una recuperación biológica inmediata. El daño hepático severo simplemente había desaparecido de sus cuerpos. Augusto sintió un frío recorrer su espalda. La mujer continuó con el reporte vespertino. Los padres afirmaban que un hombre de blanco los visitó. El desconocido pasó por las camas tocando sus frentes. Los guardias del hospital no tenían registro de su entrada. Augusto apagó el televisor con las manos temblorosas. Su estómago dolió con una fuerza salvaje. En ese momento su teléfono celular comenzó a vibrar. Era una llamada de Roberto Sánchez desde el corporativo. «Señor Villalobos, tenemos un problema muy grave», dijo el director. El técnico de sistemas revisó las cámaras de seguridad. El video de la sala de juntas fue robado. Alguien lo subió a las redes sociales hace 2 horas. El material ya tiene más de 2 millones de vistas. Augusto abrió su computadora portátil de inmediato. Su nombre era la tendencia principal en todo México. El video mostraba la humillación al hombre de lino. La escena de las piedras estaba grabada con claridad. El público en los comentarios exigía un castigo severo. Los ciudadanos llamaban a un boicot total contra la panificadora.
Villalobos arrojó el teléfono contra la pared. El aparato se estrelló en pedazos sobre el suelo pulido. El millonario caminó hacia su biblioteca privada. Buscó su medicamento recetado en el cajón del escritorio. Tomó una dosis doble de morfina líquida. El dolor físico era inmenso, pero el miedo era peor. Su imperio de 1.200 millones de pesos se tambaleaba. El secreto de los químicos prohibidos estaba por salir a la luz. Augusto se dejó caer en el sillón de cuero. Cerró los ojos y comenzó a delirar por la sustancia. En su mente apareció la vieja panadería de su padre. Recordó el olor del horno de leña tradicional. Don Esteban amasaba el pan con sus manos callosas. «El pan es sagrado, mi hijo», decía el viejo. «Es el alimento que Jesús compartió con sus discípulos. Nunca uses el alimento para dañar al prójimo». El joven Augusto solo pensaba en el dinero y el poder. Olvidó las palabras de su padre muy rápido. Augusto despertó sobresaltado a la medianoche. El sudor frío empapaba su ropa de seda cara. Su mirada se dirigió hacia la ventana del balcón. El reflejo del cristal mostró una sombra en el jardín. El millonario tomó una pistola corta de su cajón. Salió al pasillo con paso lento y cauteloso. Bajó las escaleras de mármol sin encender las luces. Al llegar a la cocina principal se detuvo en seco. La luz de la luna iluminaba la barra de granito. Un hombre estaba sentado en una silla de madera. Vestía una camisa blanca de lino y sandalias sencillas. Era el panadero del hogar infantil Providencia. No tenía armas, solo miraba el ventanal con tranquilidad. Augusto levantó la pistola con manos temblorosas. «¿Cómo entraste a mi casa?», preguntó el millonario. «Esta propiedad tiene cercas eléctricas y alarmas de seguridad. Los guardias vigilan la entrada a las 24 horas». El hombre de blanco volteó la cabeza despacio. Su rostro moreno transmitía una paz que infundía terror. «Caminé por la puerta principal, Augusto», respondió el desconocido. «Tu seguridad humana no puede detener la verdad. Baja ese metal. No venimos a pelear». Villalobos sintió que sus fuerzas desaparecían. El arma pesaba demasiado en su mano derecha. La colocó sobre la mesa de granito con frustración. «¿Quién eres tú realmente?», exigió saber el empresario. «Sabes mi diagnóstico médico exacto. Conoces los contratos gubernamentales y los reportes ocultos. Ningún panadero común tiene esa información». «Soy el pan de vida», respondió el hombre con suavidad. «Soy el que ve a los invisibles en los basureros, el que escucha el llanto de los niños enfermos. Vine a tu casa para darte una última oportunidad. Tu imperio de mentiras va a caer mañana en la mañana. Las autoridades federales tienen los registros de tus sobornos. Perderás tus empresas, tus casas y tu libertad terrenal». Augusto sintió un nudo amargo en la garganta. El dolor de su estómago regresó con violencia. Vomitó un poco de sangre sobre el suelo limpio. El hombre de blanco se levantó de la silla. Caminó hacia el millonario sin prisa ni amenazas. Extendió su mano derecha y tocó el pecho de Augusto. Un calor extraño y benévolo recorrió el cuerpo del enfermo. El dolor cesó por completo en un instante. El empresario respiró profundamente sin sentir agonía. Miró la mano del desconocido con asombro absoluto. En la palma había una cicatriz redonda y profunda. No era una herida de herramientas de trabajo. Era la marca de un clavo antiguo. «El juicio de los hombres llegará a las 10 de la mañana», dijo Jesús. «Tienes pocas horas para tomar una decisión sincera. Puedes confesar tus crímenes ante el juez federal. Puedes entregar tus bienes para reparar el daño a las familias. Usa tu fortuna para sanar el dolor que causaste. Pierde tu riqueza material para salvar tu alma de la oscuridad». Augusto miró hacia el suelo de la cocina. Pensó en sus cuentas bancarias en las Islas Caimán. Recordó el esfuerzo de 40 años para acumular su fortuna. El orgullo llenó su mente una vez más. «No puedo entregarlo todo», murmuró el millonario. «Tengo compromisos con mis socios y accionistas importantes. Encontraré una salida legal con mis abogados». Jesús retiró la mano del pecho de Augusto. Sus ojos cafés mostraron una tristeza infinita. El calor benévolo comenzó a desaparecer del cuerpo del empresario. El dolor gástrico regresó de manera gradual y punzante.
Elegiste el camino de la perdición, Augusto, dijo el hombre de blanco. Amas más tus riquezas que tu propia salvación eterna. El desconocido caminó hacia la puerta trasera de la casa. Augusto intentó seguirlo, pero sus piernas no respondieron. Se desplomó de rodillas sobre el granito frío. «¡Espera!», gritó el millonario con desesperación. «Dime qué pasará conmigo mañana». Jesús se detuvo en el umbral, pero no volteó. «Mañana conocerás la verdadera justicia», respondió antes de salir. Su figura se desvaneció entre las sombras de la noche fresca. Augusto se quedó solo en la inmensidad de su cocina. El reloj de la pared marcaba las 3 de la mañana. Mañana el mundo entero conocería sus pecados más ocultos. Su dinero no podía comprar el perdón del cielo. La mañana del viernes llegó con un aire pesado a la ciudad de Guadalajara. Augusto Villalobos entró a su oficina corporativa antes de las 7. Su rostro lucía demacrado y las ojeras profundas delataban su falta de sueño. En su mano derecha sostenía con fuerza un viejo relicario de plata. Era el relicario de su difunta esposa, Mónica, el mismo que contenía una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Augusto no sentía devoción, solo un apego supersticioso a ese objeto familiar. A las 7:30, las puertas de la sala de juntas se abrieron. El doctor Ernesto Hernández y Roberto Sánchez entraron con carpetas llenas de documentos. Sus rostros reflejaban un pánico absoluto. Las manos de Roberto temblaban tanto que dejó caer varios papeles sobre la mesa de caoba. «Señor Villalobos, la Fiscalía Federal ya bloqueó nuestras cuentas bancarias principales», dijo Roberto con la voz quebrada. «Las órdenes de cateo se están ejecutando en este momento en 12 panaderías». Augusto no respondió de inmediato. Apretó el relicario de plata hasta que los bordes lastimaron su palma callosa. «Llamen a Cabrera», ordenó con un hilo de voz. «Díganle que prepare el plan de escape de inmediato. No me voy a quedar a ver cómo destruyen mi imperio». El dolor en su estómago regresó como una puñalada hirviente. Augusto cayó en su silla ejecutiva conteniendo un gemido de agonía. Su cuerpo cobraba la factura de años de soberbia y consumo de químicos industriales. En ese momento de máxima tensión, la puerta de la sala de juntas se abrió lentamente. No era el abogado Cabrera. Un hombre alto entró con paso tranquilo y firme. Vestía una camisa blanca de lino sencillo, pantalones oscuros y sandalias de cuero gastadas por el sol. Su rostro moreno reflejaba una serenidad absoluta. Era Jesús, el panadero del basurero de Tlajomulco. Roberto y el doctor Hernández retrocedieron espantados. «¿Cómo entraste aquí?», gritó Roberto hacia el pasillo. «¡Seguridad! ¡Sáquenlo de aquí!». Nadie respondió al llamado. Los guardias del corporativo parecían haber quedado paralizados en la recepción. Jesús caminó hacia la gran mesa de juntas. No llevaba armas, ni documentos, ni odio en su mirada profunda. Se detuvo frente a Augusto y lo miró fijamente a los ojos cafés. «Tu tiempo en este trono de cristal se ha terminado, Augusto», dijo Jesús con una voz suave pero llena de una autoridad que hizo eco en las paredes. «La verdad ha salido a la luz del día y tus mentiras ya no pueden sostenerse». Augusto intentó levantarse, pero el dolor gástrico lo devolvió al asiento. «Tú provocaste esto», rugió el millonario con rabia. «Tú hackeaste mis servidores. Tú inventaste la historia de los niños enfermos». Jesús negó con la cabeza tristemente. «Tú mismo cavaste este pozo, Augusto. Usaste blanqueadores cancerígenos para ganar más millones de pesos. Compraste el silencio de los médicos y destruiste la dignidad de tus propios trabajadores». El doctor Hernández palideció y cayó de rodillas sobre la alfombra fina. «Perdón, yo solo seguía órdenes», exclamó el médico llorando de miedo. «Él me pagaba 100.000 pesos mensuales por alterar las biopsias de los niños de los desayunadores escolares». Augusto miró a su aliado con desprecio. La estructura de su impunidad se desmoronaba de forma natural. La verdad era un fuego que consumía cada mentira de su imperio. «Vete de aquí», susurró Augusto a Jesús, levantando el relicario de plata como si fuera un escudo. «Tengo dinero suficiente para comprar a los mejores jueces de la Federación. No me vas a derrotar».
El dinero no puede comprar la paz que tu alma necesita, respondió Jesús dando un paso adelante. Te ofrecí misericordia a las 3 de la mañana y elegiste la huida. Ahora la justicia humana tocará tu puerta a las 10 en punto. El reloj de la pared avanzaba de manera implacable. Eran las 9 de la mañana con 45 minutos. Los sonidos de las sirenas de la policía ministerial comenzaron a escucharse abajo, en la avenida de Zapopan. Augusto sintió que el aire le faltaba en los pulmones. Miró el relicario de su esposa, buscando un consuelo que no encontraba. El objeto de plata se sentía frío y pesado en su mano temblorosa. Jesús extendió su mano derecha hacia el millonario. Augusto vio la cicatriz redonda en su palma, la marca perfecta de un clavo antiguo. Una luz dorada, sutil y benévola, emanó del toque de Jesús sobre la mesa de caoba. «Puedes salir de aquí con el corazón arrepentido, Augusto», dijo Jesús con ternura infinita. «Enfrenta la prisión con dignidad y devuelve lo robado a las 7 familias del basurero. Sana el dolor de los 34 niños envenenados». El orgullo de Augusto se resistió una última vez. «Prefiero morir antes que perder mi fortuna», declaró con amargura. Las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. El fiscal Javier Moreno entró acompañado de 4 agentes armados. «Augusto Villalobos Mendoza, queda usted detenido por cohecho, fraude y delitos contra la salud pública», anunció el fiscal con firmeza. Los agentes le colocaron las esposas de acero de inmediato. Augusto no peleó. Su cuerpo estaba exhausto y su mente vacía de ilusiones. Al voltear hacia la mesa, vio que el hombre de lino blanco ya no estaba. Jesús había desaparecido entre el caos del arresto, siguiendo su camino hacia otros corazones heridos. Los policías bajaron al millonario por el elevador privado. En la entrada del corporativo, decenas de reporteros y fotógrafos esperaban con sus cámaras listas. Las imágenes del gran emperador del pan, esposado y con la mirada perdida, se transmitieron en vivo a todo el país. Augusto fue subido a una patrulla blindada. Mientras el vehículo se alejaba, el empresario miró por la ventana hacia la multitud. Bajo la sombra de un árbol, Patricia Morales y la pequeña Sofía observaban la escena en silencio. La niña, completamente sana, sonreía mientras sostenía un trozo de pan fresco. Villalobos apretó el relicario de plata oculto en su bolsillo. Su imperio había caído, pero en medio de su ruina total, una pequeña semilla de verdad había quedado grabada en su memoria. Sabía que el panadero de blanco lo estaría esperando al final del camino, cuando su orgullo humano se hubiera consumido por completo en la celda fría. Si esta historia te ha recordado que el orgullo humano siempre cae ante la verdad divina, apoya nuestro trabajo con un me gusta, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la palabra justicia para saber que buscas la rectitud en tu vida diaria. Que Dios bendiga tu camino, hoy y siempre. El traslado al Penal Federal de San Luis Potosí ocurrió un martes por la tarde. El juez Octavio Mendoza miraba las rejas de fierro negro con una mezcla de rabia y asombro. Su traje de diseñador italiano fue cambiado por un uniforme color gris opaco. Sus manos, que antes firmaban sentencias caras, ahora estaban vacías. La celda número 12 era un espacio de 3 metros por 3 metros. El frío del concreto se filtraba por sus zapatos sencillos. El olor a humedad y encierro era espeso. Las ilusiones de poder comenzaron a desvanecerse de inmediato. Los primeros 3 meses fueron una tortura mental para el antiguo magistrado. Octavio pasaba las horas caminando en círculos, buscando culpables en su memoria. Culpaba al carpintero de lino, al abogado Quintana y al sistema judicial. Sus llamadas telefónicas eran breves y jolodne. Sus viejos amigos del juzgado federal no respondían los mensajes. Los bancos congelaron todas sus cuentas con millones de pesos. Su mansión colonial de 20 millones de pesos estaba bajo el resguardo de la fiscalía. Todo su dinero no podía comprar una hora de libertad. Un microgiro ocurrió durante la mañana del segundo mes de encierro. Los guardias abrieron la reja para introducir a un nuevo prisionero a la celda número 12. Era un hombre mayor, de 72 años de edad, de cabello completamente blanco. Su nombre era Ernesto y traía consigo una Biblia pequeña con tapas de piel gastada. Cada noche, antes de apagar la luz general, Ernesto leía las escrituras en voz baja.
El sonido de los versículos irritaba profundamente a Octavio. El juez sentía que esas palabras eran una burla directa para su situación. «¿Por qué lees ese libro en este basurero?», escupió Octavio una noche con amargura. «¿Dónde estaba tu Dios cuando te condenaron a prisión? ¿Dónde está tu Dios ahora que compartes celda con un juez derrotado?». Ernesto cerró el libro despacio y miró a Octavio con unos ojos cansados, pero llenos de una paz sobrenatural. Su respiración era pausada y tranquila. «Dios está aquí, en medio de estos barrotes, Octavio», respondió el anciano con suavidad. «Él está esperando que dejes de correr en tu mente. Físicamente estás atrapado, pero tu espíritu sigue huyendo de la verdad. Llevas meses maldiciendo a todos y no quieres ver el dolor que causaste a tantas familias». Las palabras de Ernesto se clavaron en el pecho del juez como espinas filosas. Octavio se dio la vuelta y guardó silencio, pero el insomnio lo persiguió toda la madrugada. En la penumbra de la celda, los rostros de sus víctimas comenzaron a aparecer. Vio el rostro de Mercedes López durmiendo en la calle con sus 3 niños pequeños. Recordó al mecánico José Alberto Hernández, llorando en prisión al saber que su esposa había muerto sola. 37 casos de corrupción, 37 vidas destrozadas por el peso de los billetes. Por primera vez en 20 años, Octavio no sintió lástima por su fortuna perdida. Sintió un horror genuino por la maldad de sus propias decisiones. A la mañana siguiente, el juez se acercó al anciano con la cabeza baja y las manos temblorosas. «¿Tú crees que un monstruo como yo pueda encontrar el perdón del cielo?», preguntó Octavio con un hilo de voz. Ernesto sonrió con ternura y colocó su mano sobre el hombro del juez. «Jesús murió en medio de 2 ladrones, Octavio», dijo el viejo. «Uno lo maldijo hasta el final, pero el otro reconoció sus faltas y pidió misericordia en su último aliento. Y el Señor le prometió que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Si ese hombre fue perdonado, tú también puedes cambiar el final de tu historia. No puedes borrar el pasado, pero puedes usar tu tiempo para traer la verdad a la luz». Ese diálogo sincero transformó el corazón de Octavio Mendoza. El antiguo juez decidió colaborar voluntariamente con la organización de revisión de casos dirigida por Roberto Quintana. Octavio redactó confesiones detalladas de puño y letra, sin pedir reducciones de condena a cambio. Proporcionó nombres de fiscales comprados, secretarios corruptos y cuentas bancarias offshore. Su conocimiento legal, antes usado para la injusticia, ahora se convirtió en la herramienta para liberar a los oprimidos. Uno por uno, los expedientes manipulados comenzaron a reabrirse en los tribunales federales. José Alberto Hernández fue el primero en caminar hacia la libertad tras 1.195 días de encierro injusto. Sus 2 hijas, Daniela y Carolina, lo abrazaron llorando fuera del penal. La escena fue transmitida en todos los noticieros del estado. Octavio escuchó el reporte a través de una pequeña radio portátil en su celda. Las lágrimas corrieron por las mejillas del juez, pero esta vez eran lágrimas de un alivio profundo y limpio. Mientras tanto, la mansión colonial de 20 millones de pesos fue puesta en subasta pública por el gobierno federal. Grandes inversionistas querían comprar la propiedad para construir un hotel de lujo. Sin embargo, la Fundación Justicia Restaurativa presentó una propuesta diferente. Querían convertir la mansión en un centro de apoyo para las familias afectadas por la corrupción judicial. La jueza encargada del caso, Soraya Reyes, tomó una decisión histórica y otorgó la propiedad a la fundación, declarando que el valor de la restauración social era más importante que cualquier cantidad de pesos. 6 meses después, la antigua casa del juez corrupto abrió sus puertas de manera pública. Las habitaciones de mármol ahora albergaban a madres solteras y niños que necesitaban un techo seguro. La gran cocina preparaba alimentos diarios para los necesitados. La biblioteca, el lugar donde inició el juicio, fue convertida en un museo de la memoria. El pedestal de pino construido por el carpintero permanecía intacto en el centro de la sala. El Código Penal seguía abierto en la página de los delitos de los servidores públicos. Las 12 placas de bronce brillaban bajo la luz del día, imposibles de remover. Ahora se revela el destino de la riqueza que fue acumulada con traición y dolor.
Si este testimonio sobre la caída de la soberbia y el triunfo de la rectitud toca tu corazón, apoya este relato con un like y patpichis na canal. Una placa número 13 fue colocada en la entrada de la biblioteca comunal, grabada con letras sencillas. Cuando los hombres que deben cuidar la ley la corrompen, la verdad eterna saldrá a buscar la justicia. Ninguna fortuna material puede comprar una conciencia tranquila. Mercedes López y sus hijos vivieron en el centro durante 8 meses, recibiendo educación y sustento. Un sábado por la mañana, Mercedes solicitó un permiso especial para visitar a Octavio Mendoza en el penal federal. El encuentro ocurrió en la sala de visitas comunitarias. El juez entró con las esposas puestas, manteniendo la mirada en el suelo por la vergüenza. «Señor Mendoza», dijo Mercedes con una voz pacífica, «vine desde la ciudad para decirle que lo perdono de todo corazón. Usted me quitó mi patrimonio y puso a mis hijos en peligro. Pero el odio es una cadena que yo elijo no cargar en mi espíritu. El perdón me hizo libre a mí, y espero que traiga luz a su celda». Octavio levantó la vista con los ojos llenos de llanto. La generosidad de la mujer que un día humilló destrozó los últimos restos de su antiguo orgullo. «Gracias, Mercedes», susurró el juez con reverencia. «Dime algo, por favor». «El carpintero de blanco que visitó mi biblioteca, ¿tú lo conoces?». Mercedes sonrió con la sabiduría de quien ha encontrado la paz en medio del desierto. «Todos lo conocemos y miramos con los ojos del alma, Octavio», respondió ella. «Él camina por nuestras calles disfrazado de las personas más necesitadas. Él sufre en cada inocente encarcelado y llora con cada madre desamparada. Usted lo vio como un juez severo en su riqueza, pero yo lo encontré como un escudo de amor en mi dolor». La mujer se despidió con un gesto amable, dejando al prisionero con una certeza absoluta en su mente. Esa misma noche, Octavio Mendoza se arrodilló sobre el concreto frío de su celda y rezó por primera vez en su vida adulta. Pidió perdón por sus faltas y ofreció sus años restantes para servir a sus compañeros de prisión. Aprendió que la verdadera libertad no depende de la ausencia de rejas, sino de la presencia de la paz de Dios en el corazón. Si esta parte del relato te ha mostrado que la misericordia divina es capaz de transformar el alma más oscura a través del arrepentimiento real, deja tu like, patpichis na canal y napišiv komentariach slovo milosrdie, en señal de tu fe en la justicia eterna. El penal federal de San Luis Potosí resguardaba un silencio frío y sepulcral. Augusto Mendoza caminaba por el patio de cemento gris con pasos lentos y torpes. Su uniforme carcelario color opaco revelaba la pérdida total de su antigua elegancia. Sus manos, que antes firmaban sentencias caras, ahora estaban agrietadas por el trabajo rudo. En su bolsillo derecho guardaba celosamente el viejo relicario de plata de su esposa. El metal frío era el único vínculo con su pasado de lujos y soberbia. Los primeros 3 meses de encierro destruyeron las últimas ilusiones del antiguo magistrado. Augusto pasaba las noches en vela, contando los minutos en la penumbra de su celda. El olor a humedad y el sonido de los cerrojos le recordaban su caída. Sus viejos aliados de la Federación le dieron la espalda de inmediato. Sus cuentas bancarias con millones de pesos permanecían congeladas por la Fiscalía Federal. Su mansión colonial de 20 millones de pesos ya no le pertenecía. El dinero no podía comprarle ni un segundo de paz espiritual. Un microgiro ocurrió durante la mañana del segundo mes en la prisión. Los guardias abrieron la reja para introducir a un nuevo compañero de celda. Era un hombre de 72 años de edad, de mirada noble. Su nombre era Ernesto y traía consigo una Biblia pequeña de tapas gastadas. Cada noche antes del toque de silencio, Ernesto leía las escrituras en voz baja. El murmullo de los versículos irritaba profundamente el orgullo herido de Octavio. «¿Por qué rezas en este maldito basurero?», escupió Octavio una noche con amargura. «Dios está aquí, en medio de estos barrotes, Octavio», respondió el anciano con suavidad. «Él espera que dejes de huir de tu propio corazón. Físicamente estás atrapado, pero tu espíritu sigue huyendo de la verdad. Llevas meses maldiciendo el sistema y no quieres ver el dolor de las familias.
Las palabras de Ernesto se clavaron en el pecho del juez como agujas. Octavio se dio la vuelta en su catre, pero el insomnio lo persiguió. En la oscuridad, los rostros de sus víctimas comenzaron a aparecer con nitidez. Vio a Mercedes López durmiendo en la calle con sus 3 niños pequeños. Recordó al mecánico José Alberto Hernández, llorando en prisión por un crimen inventado. 37 casos de corrupción y 37 vidas destrozadas por avaricia. Por primera vez, Octavio no sintió lástima por sus bienes perdidos. Sintió un horror genuino por la maldad de sus propias acciones del pasado. A la mañana siguiente, el juez se acercó al anciano con la cabeza baja. ¿Tú crees que un hombre corrupto pueda encontrar el perdón del cielo?, preguntó Octavio con timidez. Jesús murió en medio de 2 ladrones, Octavio, dijo el viejo con una sonrisa. Uno lo maldijo, pero el otro reconoció sus culpas y pidió misericordia, y el Señor le prometió el paraíso en ese mismo instante. Si él fue perdonado, tú puedes cambiar tu destino eterno. Usa tu tiempo para traer la verdad a la luz. Ese diálogo transformó el corazón de Octavio Mendoza de manera definitiva. El antiguo juez decidió colaborar con la organización dirigida por Roberto Quintana. Octavio redactó confesiones detalladas de puño y letra, sin pedir beneficios. Proporcionó nombres de fiscales comprados, secretarios cómplices y cuentas bancarias offshore ocultas. Su conocimiento legal, antes usado para la injusticia, ahora servía para liberar oprimidos. Uno por uno, los expedientes manipulados comenzaron a reabrirse de forma legal. José Alberto Hernández fue el primero en caminar hacia la libertad total. Sus 2 hijas lo abrazaron llorando fuera del penal federal de San Luis. La escena fue transmitida en todos los canales de televisión locales. Octavio escuchó el reporte a través de la pequeña radio de Ernesto. Las lágrimas corrieron por las mejillas del juez, pero eran lágrimas limpias. Mientras tanto, la mansión colonial de 20 millones de pesos fue confiscada definitivamente. Grandes inversionistas querían comprar la propiedad para construir un hotel boutique lujoso. Sin embargo, la Fundación Justicia Restaurativa presentó una propuesta diferente ante el tribunal. Querían convertir la mansión en un centro de apoyo para las víctimas. La jueza encargada del caso tomó una decisión ejemplar y otorgó la casa. Declaró que la restauración social era más importante que cualquier cantidad de dinero. 6 meses después, la antigua mansión del juez abrió sus puertas al público. Las habitaciones de mármol ahora albergaban a madres solteras y niños desamparados. La gran cocina preparaba alimentos diarios para los necesitados del sector. La biblioteca personal, donde inició el juicio divino, fue convertida en museo. El pedestal de pino construido por el carpintero permanecía intacto en el centro. El Código Penal seguía abierto en la página de los delitos públicos. Las 12 placas de bronce brillaban bajo la luz, imposibles de remover. Mercedes López y sus hijos vivieron en el centro, recibiendo sustento digno. Un sábado por la mañana, Mercedes solicitó una visita especial al penal federal. El encuentro ocurrió en la sala comunal de la prisión de Zapopan. El juez entró con las esposas puestas, manteniendo la mirada fija en el suelo. «Señor Mendoza», dijo Mercedes con una voz pacífica y firme, «vine desde la ciudad para decirle que lo perdono de todo corazón. Usted me quitó mi casa, pero el odio es una cadena que elijo romper. El perdón me hizo libre a mí, y espero que traiga luz aquí». Octavio levantó la vista con los ojos llenos de llanto sincero. La generosidad de la mujer que humilló destrozó los restos de su soberbia. «Gracias, Mercedes», susurró el juez con profunda reverencia. «Dime algo, por favor. El carpintero de lino blanco que visitó mi casa, ¿tú lo conoces?». Mercedes sonrió con la sabiduría de quien encuentra la paz en el desierto. «Todos lo conocemos y miramos con los ojos del alma, Octavio», respondió ella. «Él camina por nuestras calles disfrazado de las personas más necesitadas. Él sufre en cada inocente encarcelado y llora con cada madre sola. Usted lo vio como un juez severo, pero yo lo encontré como amor». La mujer se despidió con un gesto amable, dejando al prisionero en silencio. Esa noche, Octavio Mendoza se arrodilló sobre el cemento frío de su celda.
Rezó por primera vez en su vida adulta, entregando su espíritu al Creador. Ofreció sus años restantes para servir a sus compañeros y defender la verdad. Aprendió que la verdadera libertad no depende de los barrotes, sino de Dios. Si esta parte del relato te ha mostrado que la misericordia divina es capaz de transformar el alma más oscura a través del arrepentimiento real, apoya este vídeo con un me gusta, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la palabra misericordia en señal de tu fe en la justicia eterna. El Penal Federal de San Luis Potosí resguardaba un silencio frío y sepulcral. Augusto Mendoza caminaba por el patio de cemento gris con pasos lentos y torpes. Su uniforme carcelario color opaco revelaba la pérdida de su antigua elegancia. Sus manos, antes acostumbradas a firmar sentencias caras, ahora estaban vacías. La celda número 12 era un espacio de 3 metros por 3 metros. El frío del concreto se filtraba por sus zapatos sencillos. El olor a humedad era espeso. Las ilusiones de poder comenzaron a desvanecerse de inmediato. Los primeros 3 meses fueron una tortura mental para el antiguo magistrado. Augusto pasaba las horas caminando en círculos, buscando culpables en su memoria. Culpaba al carpintero de lino, al abogado Quintana y al sistema judicial. Sus llamadas telefónicas eran escasas. Sus viejos amigos del juzgado federal no respondían los mensajes. Los bancos congelaron todas sus cuentas con millones de pesos. Su mansión colonial de 20 millones de pesos estaba bajo el resguardo de la fiscalía. Todo su dinero no podía comprar una hora de libertad. Un microgiro ocurrió durante la mañana del segundo mes de encierro. Los guardias abrieron la reja para introducir a un nuevo prisionero. La celda número 12 ya no pertenecía solo a su amargura. El recién llegado era un hombre mayor, de 72 años de edad. Su mirada era noble y su cabello estaba completamente blanco. Su nombre era Ernesto. El anciano traía consigo una Biblia pequeña con tapas de piel gastada. Cada noche, antes del toque de silencio, Ernesto leía las escrituras en voz baja. El murmullo de los versículos irritaba profundamente a Octavio. El juez sentía que esas palabras eran una burla directa para su situación. El orgullo de un hombre soberbio no tolera la paz en medio del castigo. ¿Por qué lees ese libro en este basurero?, escupió Octavio una noche con amargura. Dios está aquí, en medio de estos barrotes, Octavio, respondió el anciano con suavidad. ¿Dónde estaba tu Dios cuando te condenaron a prisión? ¿Dónde está ahora? Él está aquí, esperando que dejes de correr en tu mente, dijo Ernesto con tranquilidad. Físicamente estás atrapado, pero tu espíritu sigue huyendo de la verdad, Octavio. Llevas meses maldiciendo a todos y no quieres ver el dolor que causaste. Esas palabras se clavaron en el pecho del juez como espinas filosas. Octavio se dio la vuelta en su catre y guardó silencio, pero el insomnio lo persiguió toda la madrugada. En la penumbra de la celda, los rostros de sus víctimas comenzaron a aparecer. Vio el rostro de Mercedes López durmiendo en la calle con sus 3 niños pequeños. Recordó al mecánico José Alberto Hernández, llorando en prisión al saber que su esposa había muerto sola. 37 casos de corrupción, 37 vidas destrozadas por el peso de los billetes bajo la mesa. Por primera vez en 20 años, Octavio no sintió lástima por su fortuna perdida. Sintió un horror genuino por la maldad de sus propias decisiones del pasado. A la mañana siguiente, el juez se acercó al anciano con la cabeza baja y las manos temblorosas. Su respiración era pesada. ¿Tú crees que un monstruo como yo pueda encontrar el perdón del cielo?, preguntó Octavio con un hilo de voz. Jesús murió en medio de 2 ladrones, Octavio, respondió el viejo con una sonrisa. Uno lo maldijo hasta el final, pero el otro reconoció sus faltas. Ese hombre pidió misericordia en su último aliento, y el Señor le prometió que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Si ese hombre fue perdonado, tú también puedes cambiar el final de tu historia. No puedes borrar el pasado, pero puedes usar tu tiempo para traer la verdad a la luz. Ese diálogo sincero transformó el corazón de Octavio Mendoza de manera definitiva. El antiguo juez decidió colaborar voluntariamente con la Organización de Revisión de Casos
dirigida por Roberto Quintana. Octavio redactó confesiones detalladas de puño y letra, sin pedir reducciones de condena a cambio. Proporcionó nombres de fiscales comprados, secretarios corruptos y cuentas bancarias offshore ocultas en las Islas Caimán. Su conocimiento legal, antes usado para la injusticia, ahora se convirtió en la herramienta para liberar a los oprimidos. Uno por uno, los expedientes manipulados comenzaron a reabrirse en los tribunales federales de San Luis Potosí. José Alberto Hernández fue el primero encaminado hacia la libertad. El mecánico salió tras 1101 y 5 días de encierro injusto. Sus 2 hijas, Daniela y Carolina, lo abrazaron llorando fuera del penal federal. La escena fue transmitida en todos los noticieros del estado. Octavio escuchó el reporte a través de una pequeña radio portátil en su celda. Las lágrimas corrieron por las mejillas del juez, pero esta vez eran lágrimas de un alivio profundo y limpio. Mientras tanto, la mansión colonial de 20 millones de pesos fue puesta en subasta pública por el gobierno federal. Grandes inversionistas querían comprar la propiedad para construir un hotel de lujo en el centro histórico. Sin embargo, la Fundación Justicia Restaurativa presentó una propuesta diferente. Querían convertir la mansión en un centro de apoyo para las familias afectadas por la corrupción judicial. La jueza encargada del caso, Soraya Reyes, tomó una decisión histórica y otorgó la propiedad a la fundación. Ella declaró que el valor de la restauración social era más importante que cualquier cantidad de pesos. 6 meses después, la antigua casa del juez corrupto abrió sus puertas de manera pública. Las habitaciones de mármol de Carrara ahora albergaban a madres solteras y niños que necesitaban un techo seguro. La gran cocina preparaba alimentos diarios para los necesitados de la ciudad. La biblioteca personal, el lugar donde inició el juicio de bronce, fue convertida en un museo de la memoria. El pedestal de pino construido por el carpintero permanecía intacto en el centro de la sala. El Código Penal seguía abierto en la página de los delitos de los servidores públicos. Las 12 placas de bronce brillaban bajo la luz del día, imposibles de remover. Ahora se revela el destino de la riqueza que fue acumulada con traición y dolor. Si este testimonio sobre la caída de la soberbia y el triunfo de la rectitud toca tu corazón, apoya este relato con un like y suscríbete al canal para seguir buscando la verdad. Una placa número 13 fue colocada en la entrada de la biblioteca comunal. Estaba grabada con letras sencillas. Cuando los hombres que deben cuidar la ley la corrompen, la verdad eterna saldrá a buscar la justicia. Ninguna fortuna material puede comprar una conciencia tranquila. Mercedes López y sus hijos vivieron en el centro durante 8 meses, recibiendo educación y sustento digno. Un sábado por la mañana, Mercedes solicitó un permiso especial para visitar a Octavio Mendoza en el penal federal. El encuentro ocurrió en la sala de visitas comunitarias. El juez entró con las esposas puestas, manteniendo la mirada fija en el suelo por la vergüenza. El contraste con su pasado era absoluto. «Señor Mendoza», dijo Mercedes con una voz pacífica y firme, «vine desde la ciudad para decirle que lo perdono de todo corazón. Usted me quitó mi patrimonio y puso a mis hijos en peligro, pero el odio es una cadena que yo elijo no cargar en mi espíritu. El perdón me hizo libre a mí y espero que traiga luz a su celda fría». Octavio levantó la vista con los ojos llenos de llanto sincero. La generosidad de la mujer que un día humilló destrozó los últimos restos de su antiguo orgullo de magistrado. «Gracias, Mercedes», susurró el juez con profunda reverencia. «Dime algo, por favor. El carpintero de lino blanco que visitó mi biblioteca, ¿tú lo conoces?» «Todos lo conocemos si miramos con los ojos del alma, Octavio», respondió ella con una sonrisa dulce. «Él camina por nuestras calles disfrazado de las personas más necesitadas. Él sufre en cada inocente encarcelado y llora con cada madre sola. Usted lo vio como un juez severo en su riqueza, pero yo lo encontré como un escudo de amor en mi miseria». La mujer se despidió con un gesto amable, dejando al prisionero en silencio. Esa noche, Octavio Mendoza se arrodilló sobre el cemento frío de su celda número 12. Rezó por primera vez en su vida adulta.
entregando su espíritu al Creador sin condiciones. Ofreció sus años restantes para servir a sus compañeros de prisión y defender la verdad desde su encierro. Aprendió que la verdadera libertad no depende de la ausencia de barrotes, sino de la presencia de la paz de Dios en el corazón humano. Si esta parte del relato te ha mostrado que la misericordia divina es capaz de transformar el alma más oscura a través del arrepentimiento real, deja tu like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la palabra milagro, en señal de tu fe en la justicia eterna que actúa a su tiempo. El penal federal de San Luis Potosí resguardaba un silencio frío y sepulcral. Augusto Mendoza caminaba por el patio de cemento gris con pasos lentos y torpes. Su uniforme carcelario color opaco revelaba la pérdida total de su antigua elegancia. Sus manos, antes acostumbradas a firmar sentencias caras, ahora estaban vacías. La celda número 12 era un espacio de 3 metros por 3 metros. El frío del concreto se filtraba por sus zapatos sencillos. El olor a humedad era espeso. Las ilusiones de poder comenzaron a desvanecerse de inmediato. Los primeros 3 meses fueron una tortura mental para el antiguo magistrado. Augusto pasaba las horas caminando en círculos, buscando culpables en su memoria. Culpaba al carpintero de Lino, al abogado Quintana y al sistema judicial. Sus llamadas telefónicas eran escasas. Sus viejos amigos del juzgado federal no respondían los mensajes. Los bancos congelaron todas sus cuentas con millones de pesos. Su mansión colonial de 20 millones de pesos estaba bajo el resguardo de la fiscalía. Todo su dinero no podía comprar una hora de libertad. Un microgiro ocurrió durante la mañana del segundo mes de encierro. Los guardias abrieron la reja para introducir a un nuevo prisionero. La celda número 12 ya no pertenecía solo a su amargura. El recién llegado era un hombre mayor, de 72 años de edad. Su mirada era noble y su cabello estaba completamente blanco. Su nombre era Ernesto. El anciano traía consigo una Biblia pequeña con tapas de piel gastada. Cada noche antes del toque de silencio, Ernesto leía las escrituras en voz baja. El murmullo de los versículos irritaba profundamente a Octavio. El juez sentía que esas palabras eran una burla directa para su situación. El orgullo de un hombre soberbio no tolera la paz en medio del castigo. ¿Por qué lees ese libro en este basurero?, escupió Octavio una noche con amargura. Dios está aquí, en medio de estos barrotes, Octavio, respondió el anciano con suavidad. ¿Dónde estaba tu Dios cuando te condenaron a prisión? ¿Dónde está ahora? Él está aquí, esperando que dejes de correr en tu mente, dijo Ernesto con tranquilidad. Físicamente estás atrapado, pero tu espíritu sigue huyendo de la verdad, Octavio. Llevas meses maldiciendo a todos y no quieres ver el dolor que causaste. Esas palabras se clavaron en el pecho del juez como espinas filosas. Octavio se dio la vuelta en su catre y guardó silencio, pero el insomnio lo persiguió toda la madrugada. En la penumbra de la celda, los rostros de sus víctimas comenzaron a aparecer. Vio el rostro de Mercedes López durmiendo en la calle con sus 3 niños pequeños. Recordó al mecánico José Alberto Hernández, llorando en prisión al saber que su esposa había muerto sola. 37 casos de corrupción, 37 vidas destrozadas por el peso de los billetes bajo la mesa. Por primera vez en 20 años, Octavio no sintió lástima por su fortuna perdida. Sintió un horror genuino por la maldad de sus propias decisiones del pasado. A la mañana siguiente, el juez se acercó al anciano con la cabeza baja y las manos temblorosas. Su respiración era pesada. ¿Tú crees que un monstruo como yo pueda encontrar el perdón del cielo?, preguntó Octavio con un hilo de voz. Jesús murió en medio de 2 ladrones, Octavio, respondió el viejo con una sonrisa. Uno lo maldijo hasta el final, pero el otro reconoció sus faltas. Ese hombre pidió misericordia en su último aliento, y el Señor le prometió que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Si ese hombre fue perdonado, tú también puedes cambiar el final de tu historia. No puedes borrar el pasado, pero puedes usar tu tiempo para traer la verdad a la luz. Ese diálogo sincero transformó el corazón de Octavio Mendoza de manera definitiva.
El antiguo juez decidió colaborar voluntariamente con la Organización de Revisión de Casos dirigida por Roberto Quintana. Octavio redactó confesiones detalladas de puño y letra, sin pedir reducciones de condena a cambio. Proporcionó nombres de fiscales comprados, secretarios corruptos y cuentas bancarias offshore ocultas en las Islas Caimán. Su conocimiento legal, antes usado para la injusticia, ahora se convirtió en la herramienta para liberar a los oprimidos. Uno por uno, los expedientes manipulados comenzaron a reabrirse en los tribunales federales de San Luis Potosí. José Alberto Hernández fue el primero en caminar hacia la libertad. El mecánico salió tras 1101 y 5 días de encierro injusto. Sus 2 hijas, Daniela y Carolina, lo abrazaron llorando fuera del penal federal. La escena fue transmitida en todos los noticieros del estado. Octavio escuchó el reporte a través de una pequeña radio portátil en su celda. Las lágrimas corrieron por las mejillas del juez, pero esta vez eran lágrimas de un alivio profundo y limpio. Mientras tanto, la mansión colonial de 20 millones de pesos fue puesta en subasta pública por el gobierno federal. Grandes inversionistas querían comprar la propiedad para construir un hotel de lujo en el centro histórico. Sin embargo, la Fundación Justicia Restaurativa presentó una propuesta diferente. Querían convertir la mansión en un centro de apoyo para las familias afectadas por la corrupción judicial. La jueza encargada del caso, Soraya Reyes, tomó una decisión histórica y otorgó la propiedad a la fundación. Ella declaró que el valor de la restauración social era más importante que cualquier cantidad de pesos. 6 meses después, la antigua casa del juez corrupto abrió sus puertas de manera pública. Las habitaciones de mármol de Carrara ahora albergaban a madres solteras y niños que necesitaban un techo seguro. La gran cocina preparaba alimentos diarios para los necesitados de la ciudad. La biblioteca personal, el lugar donde inició el juicio de bronce, fue convertida en un museo de la memoria. El pedestal de pino construido por el carpintero permanecía intacto en el centro de la sala. El Código Penal seguía abierto en la página de los delitos de los servidores públicos. Las 12 placas de bronce brillaban bajo la luz del día, imposibles de remover. Ahora se revela el destino de la riqueza que fue acumulada con traición y dolor. Si este testimonio sobre la caída de la soberbia y el triunfo de la rectitud toca tu corazón, apoya este relato con un like y suscríbete al canal para seguir buscando la verdad. Una placa número 13 fue colocada en la entrada de la biblioteca comunal. Estaba grabada con letras sencillas. Cuando los hombres que deben cuidar la ley la corrompen, la verdad eterna saldrá a buscar la justicia. Ninguna fortuna material puede comprar una conciencia tranquila. Mercedes López y sus hijos vivieron en el centro durante 8 meses. Reciben educación y sustento digno. Un sábado por la mañana, Mercedes solicitó un permiso especial para visitar a Octavio Mendoza en el penal federal. El encuentro ocurrió en la sala de visitas comunitarias. El juez entró con las esposas puestas, manteniendo la mirada fija en el suelo por la vergüenza. El contraste con su pasado era absoluto. «Señor Mendoza», dijo Mercedes con una voz pacífica y firme, «vine desde la ciudad para decirle que lo perdono de todo corazón. Usted me quitó mi patrimonio y puso a mis hijos en peligro, pero el odio es una cadena que yo elijo no cargar en mi espíritu. El perdón me hizo libre a mí, y espero que traiga luz a su celda fría». Octavio levantó la vista con los ojos llenos de llanto sincero. La generosidad de la mujer que un día humilló destrozó los últimos restos de su antiguo orgullo de magistrado. «Gracias, Mercedes», susurró el juez con profunda reverencia. «Dime algo, por favor. El carpintero de lino blanco que visitó mi biblioteca, ¿tú lo conoces?» «Todos lo conocemos si miramos con los ojos del alma, Octavio», respondió ella con una sonrisa dulce. «Él camina por nuestras calles disfrazado de las personas más necesitadas. Él sufre en cada inocente encarcelado y llora con cada madre sola. Usted lo vio como un juez severo en su riqueza, pero yo lo encontré como un escudo de amor en mi miseria». La mujer se despidió con un gesto amable, dejando al prisionero en silencio. Esa noche Octavio Mendoza se arrodilló sobre el cemento frío de su celda número 12.
Rezó por primera vez en su vida adulta, entregando su espíritu al Creador sin condiciones. Ofreció sus años restantes para servir a sus compañeros de prisión y defender la verdad desde su encierro. Aprendió que la verdadera libertad no depende de la ausencia de barrotes, sino de la presencia de la paz de Dios en el corazón humano. Si esta parte del relato te ha mostrado que la misericordia divina es capaz de transformar el alma más oscura a través del arrepentimiento real, deja tu like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la palabra milagro, en señal de tu fe en la justicia eterna que actúa a su tiempo. El sol de la tarde comenzó a descender sobre el penal federal de San Luis Potosí. Octavio Mendoza permanecía sentado en su catre de cemento, sosteniendo el viejo relicario de plata. Sus dedos acariciaban el metal gastado con una suavidad que nunca antes había conocido. Las rejas de fierro negro proyectaban líneas largas sobre el suelo frío de la celda número 12. El silencio del encierro ya no se sentía como una condena pesada. Ahora era el espacio donde su alma respiraba en paz. Su celda compartida con Ernesto se había convertido en un santuario de profunda transformación. A través de las pequeñas rendijas de la ventana, Octavio observaba el cielo teñido de un color naranja suave. Recordó las palabras de Mercedes López durante aquella emotiva visita en la mañana. El perdón de la mujer que un día humilló seguía resonando en las paredes de concreto. Ya no quedaban rastros de la antigua soberbia del magistrado influyente. Su fortuna de 20 millones de pesos se había evaporado legalmente en favor de las víctimas. Su prestigiosa carrera judicial estaba destruida, pero su espíritu se sentía más ligero que nunca. La reja principal del pasillo se abrió con un chirrido metálico. El guardia de turno caminó hacia la celda número 12 con un documento en la mano. Octavio se levantó lentamente, sin prisa y sin temor ante lo inesperado. El oficial lo miró con un respeto que no dependía del antiguo poder del recluso. «Mendoza, tienes una visita oficial en la sala común», anunció el guardia con voz tranquila. «Es el abogado Roberto Quintana. Trae los papeles finales del caso Hernández». Octavio asintió en silencio y caminó por el pasillo de cemento gris. Al entrar a la sala de visitas, vio a Quintana con una sonrisa sincera en el rostro. Sobre la mesa de madera rústica descansaban los informes oficiales de la Fiscalía General. El mecánico José Alberto Hernández y los otros 28 inocentes ya caminaban libres por las calles. El esquema de corrupción judicial había sido desmantelado por completo a través de la verdad. «Lo logramos, Octavio», dijo Quintana con emoción contenida. «La antigua mansión colonial ya funciona como la Casa de Justicia Restaurativa. Mercedes López dirige los talleres de panadería para las madres solteras. Los niños huérfanos del Hogar Providencia reciben sustento digno todos los días. Tu fortuna se convirtió en el cimiento de una gran restauración social». Un microgiro ocurrió en el corazón de Octavio al escuchar las noticias. Sintió una alegría pura que no dependía de los bienes materiales. Tomó los documentos finales y firmó la última cesión de activos con mano firme y decidida. «Este es el verdadero significado de la ley, Roberto», susurró Octavio con paz en la mirada. «La justicia humana puede fallar, pero la rectitud eterna siempre encuentra su camino a través del tiempo». Quintana guardó los papeles en su portafolio de cuero y se despidió con un fuerte apretón de manos. Octavio regresó a su celda número 12 con el pecho lleno de una calma sobrenatural. Al entrar vio que Ernesto dormía plácidamente en su catre, con la Biblia pequeña cerrada sobre su pecho. El juez se sentó junto al ventanal y miró hacia el patio central de la prisión. Bajo la sombra de una jacarandá, parado junto a la salida, estaba el carpintero de lino blanco. Sus sandalias de cuero estaban cubiertas por el polvo del camino, y su rostro moreno reflejaba la luz del atardecer oaxaqueño. Jesús levantó la mirada hacia la ventana de la celda número 12 y asintió con una sonrisa benevolente. No hubo palabras, ni milagros ruidosos, ni destrucciones mágicas. Solo una presencia silenciosa que confirmaba que la condena física era el inicio de una libertad espiritual absoluta. El carpintero dio la vuelta despacio y caminó hacia la salida, perdiéndose entre el cambio de guardia de la tarde.
Octavio Mendoza se recostó en su litera, apretando el relicario de plata contra su pecho. Sabía que pasaría 39 años más tras los barrotes de fierro negro, pero su alma ya no habitaba en la oscuridad. Había perdido sus millones, pero había ganado la paz que el mundo nunca pudo darle. Su historia no terminaba en el triunfo humano, sino en la humilde aceptación del destino divino. La soberbia conduce a la ruina total, pero la humildad abre las puertas hacia la vida eterna. Si este testimonio te ha recordado que Dios actúa a su tiempo y que la verdadera libertad nace desde el fondo del corazón arrepentido, apoya este mensaje con un like, suscríbete al canal para seguir compartiendo fe y escribe en los comentarios la palabra perdón, si tú también crees en la fuerza de la reconciliación. Que la paz del Señor acompañe tu camino hoy y siempre.